Siglas XOCHITL. Nombre: Xochitl Radio. Concepto: la radio que da vida. Objetivo: llevar el mensaje de evangelización y esperanza a todo confín del planeta. Transmite desde las instalaciones de María Visión en Zapopan, Jalisco, México. Sintonízala en www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Encuéntranos en nuestra aplicación móvil. Xochitl Radio, una emisora de María Visión Networks. Alcanzaron a disparar hiriendo. Ingresó a la vivienda. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes una vez más en su programa Talita Kum. Este programa que pretende ser para ti como un respiro para tu alma y redirigir tu propósito de vida si es que así lo deseas. Y hoy, como todos los lunes, está con nosotros Graciela Gómez. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana este espacio. Y bueno, también queremos agradecer a Xochitl Radio, en donde agradecemos el que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 33 37 70 18 27, y si es de manera internacional es 52 33 37 70 18 27, o a través de Facebook, a través de Xochitl Radio, y en la página web mariavision.com/Xochitl en vivo. Y agradecemos también a Poncho, que está aquí en los controles. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar este programa hablando precisamente de cuáles son las habilidades y actitudes para lograr el propósito de vida. Así es de que súper atentos y vamos, empezamos. Y bien, yo creo que podemos partir a partir de esta pregunta. ¿Realmente tengo un propósito de vida? O sea, ¿hacia dónde dirijo lo que hago? ¿Cuáles son estos anhelos que me mueven, que me motivan a hacer lo que hago? ¿A qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Esta pregunta, ¿qué quiero ser como persona? Porque, fíjate, pasa algo bien curioso. Cuando uno pregunta ¿quién eres? La persona casi siempre responde lo que hace. Es, pues, soy maestro, pero no hablan de lo que son realmente. Hablan de lo que hacen. Y claro, lo que haces habla de un poco de la parte de tu ser, pero entonces, ¿qué es lo que quieres ser como persona? ¿Qué haces para conseguir eso que quieres ser? ¿Cuál es tu propósito de vida? Así es. Y si tú quieres encontrar a lo mejor un ejercicio para encontrar tu propósito de vida, haz de cuenta que viviste ya 90, 99 años, no hay que ser codos. Y estás leyendo tu epitafio. Ya estás en una parte orgánica de tu vida, tal vez, si es que fuiste enterrado. ¿Qué es lo que diría tu epitafio? ¿Qué fue a lo que dedicaste tu vida? ¿Cómo es que vas a ser recordado? Creo que hemos hecho este ejercicio antes, sí, ya lo Grace. hemos hecho, sí. Pero yo no recuerdo, ¿tú qué decías que decía tu epitafio? Tenía que ver con servicio, sí, seguro. Amó y sirvió con alegría. Creo que esa es para mí como una regla, ¿no? De un sentido de vida, el servir con alegría, el amar con tratando de purificar como mi intención, cuál es este amor que me mueve hacia la otra persona, que cuidar que sea limpio, que no tenga detrás un interés que lo contamine. Y creo que esos son como mis motores
mis motores de vida. Eso, quiero ser como una persona amorosa, pero no que tenga como un interés detrás, sino que mi amor sea incondicional aunque ni el amor de Jesús fue incondicional, porque el amor de Jesús tenía el anhelo de salvarnos. Entonces siempre detrás tenemos una intención, pero que esa intención sea noble, sea buena, pureza, y sea encaminada precisamente hacia el proyecto de Dios y a ese llamado que Él nos hace. Entonces, la manera de poder identificar qué estamos haciendo es revisa un poquito a qué le dedicas más tiempo, en qué ocupas tu tiempo. Solo tienes 24 horas. Esas 24 horas, ¿a qué las dedicas? Y creo que ese puede ser un buen termómetro, un parámetro que nos puede decir, porque donde está puesto tu tiempo, donde está puesto tu corazón, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo dice este refrán? Donde está puesto mi tiempo, ahí está mi corazón. Mi corazón, ¿no? Entonces, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu motor? Exactamente, cuando tú observas lo que está sucediendo contigo, las personas que viven contigo, generalmente compartimos estos propósitos y estos valores, ¿no? Los fines de semana, por ejemplo, quienes honran a la familia normalmente se reúnen o están haciendo actividades con la familia. Si tú honras esta parte de estar con los niños, jugarás con ellos, pero jugarás con paciencia, con goce, con alma de niño, no con la impaciencia y con el debo de. Claro, y yo creo que eso es como nuestro parámetro, ¿no? Observar cómo vivimos lo que hacemos y si lo hago porque tengo que hacerlo, que es verdad que los deberes nos mueven porque muchas veces no estamos haciendo las cosas por lo que queremos hacer. Hay muchísimas cosas que las hacemos porque debemos hacerlas, porque nos nutren, porque nos hacen bien, aunque no nos gusten tanto. Entonces, sí, fíjate, en la semana pasada, creo que fue el jueves fui a la presentación de un libro y el autor del libro que se estaba presentando, un joven, muy joven, muy talentoso, muy comprometido con obras sociales, y él decía, yo desde los 6 años siempre estaba anhelando hacer lo mejor que podía hacer las cosas, y si había un premio, yo ponía todo mi esfuerzo, aunque no tuviera ganas, ponía mi esfuerzo para ganarme ese premio. Y sigue ganando premios, y ha ganado muchísimos premios, incluso internacionales. Y es muy joven. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque él decía que muchas veces hace lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Entonces, a pesar de ser tan joven, está muy movido por el deber de hacer lo que va en razón de su propósito de vida, y por eso es que ha tenido tantos logros, y logros de calidad humana. No estoy hablando de poseer cosas materiales, sino logros de trascendencia. Fíjate qué importante, pero para eso necesitamos saber qué es lo que me mueve. ¿Por qué me levanto cada día? ¿Qué es lo que me impulsa a salir de esta cama calientita y a lo mejor a gusto, en donde en lugar de pararme, bañarme y irme a lo que yo elijo, puedo quedarme, tomar un cafecito y leer el periódico y perder la mitad del día? Entonces es muy importante orientar nuestro comportamiento hacia aquello que deseamos con este propósito superior, ¿no? Claro. Que eso sería lo deseable. Porque pues, es muy importante esta relación de matrimonio y de familia, pero ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Tengo la diana lista y mis flechas van enfocadas a este centro? ¿O estoy dispersa y bueno, mis flechas pueden ir para donde sea, ¿no? Que también se vale, ¿no? Como tontín me viene esa idea, así como para nada, tirando, ¿no? Para todos lados, sí. ¿no? Gastando flechas a destajo. Pero sin embargo hay un propósito de vida y entonces hay que ejercitar la puntería. Exacto. Hay que ejercitar la puntería hacia donde queremos ir. No podemos ir divagando, disparando para todos lados porque se nos acaba el parque. Exacto. Y el tiempo, cuando te das cuenta ya tienes 60 y dices, ¿qué pasó? ¿Pero qué me pasó? Y para
poder tener estas flechas, y estas flechas están impregnadas de todas estas fortalezas, de todas estas virtudes que cada uno de nosotros poseemos. Por lo tanto, Y fíjate, voy a utilizar esta diana y esta flecha porque me parece muy, muy fantástico para poder decir cómo nosotros muchas veces tenemos tantas cosas buenas que tenemos ahí para apreciar, para valorar, para disfrutar, y estamos clavados fuera de foco, estamos clavados en aquello que no nos gustó, en aquello que nos dolió, en el problema, en lo que no sucedió como nosotros queríamos, y entonces estamos fuera de foco, y entonces estamos disparando fuera de foco, y eso no nos está llevando a donde queremos ir. Y entonces vamos peleando, discutiendo, peleando con nosotros mismos, gastando las energías, y nuestro parque del día solamente son 24 horas. Y la puntería que tenemos que afinar, pues también tiene un tiempo límite, también tiene un momento presente, y estamos en el hoy, y a veces estás en el pasado y en el futuro, y entonces también estás fuera de foco, también estás fuera de la realidad. O sea, y nosotros tal vez tenemos un ideal, tal vez tenemos una expectativa, pero la realidad es todo lo que hay. O sea, con lo que cuentas es con lo que tienes. El hoy es tu foco de puntería, ¿no? O sea, solo tienes el hoy. Entonces vamos eligiendo las mejores soluciones para lo que sí se puede. En el hoy, en el presente, en el estar también nosotros presentes. Y para esto hay ejercicios que tal vez compartiremos en un ratito, ¿no? Sí. Bueno, pues la mente capta esta divergencia, esta dispersión, esta disociación de lo que tú quieres lograr, y de cómo te vas gastando y desgastando en pensamientos que no te nutren, en sentimientos que no te fortalecen, en emociones que te desbordan, en memorias que ya pasaron y que son parte de tu historia, y cómo esto te lleva a impulsos que a veces están fuera de ese foco al que tú le quieres, hacia donde tú quieres ir. Y bueno, pues sin más, de este tema seguiremos hablando en un momento más. Te esperamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Cuestiones de fe con el padre Raúl Díaz. Tema: ¿Dios nos ha abandonado? Dios jamás abandona. La esencia de Dios es amor, y una persona que ama siempre está fiel al pie del cañón. Dios a veces nos pone pruebas. Dios a veces se manifiesta de formas que no siempre estamos preparados, pero Dios no abandona. Dios es amor. Tan no abandona que nos dejó a su Hijo. ¿Cómo enamorarnos? Buscándolo. Recuerda que el amor surge a partir del encuentro, en la constancia, en el tiempo y en la dedicación. En estos momentos difíciles, lo que más debemos hacer, lo que más deberíamos procurar todos los días, es estar en constante oración. Participa de todo lo que tenga un tinte espiritual que te lleve a conectarte con Dios. No te conectes con el mundo, que te lleva al miedo y a la desesperación. Conéctate con Dios, que te lleva a la esperanza y a la ilusión. La expresión oremos dentro de la celebración litúrgica es la disposición que debemos de tener todos, porque es el momento donde vamos a hablar con Dios. Recuerda que la oración, la que hace el sacerdote, la hace a nombre de todos. Entonces recoge las súplicas de todos para elevarlas a Dios. La oración, la expresión oremos es un llamado a Dios y un llamado a los hombres, para que nos conectemos y estemos siempre en la misma sintonía. Digamos, le vamos a ofrecer a Dios algo interesante. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes.
Talita Cum, levántate y anda. Continuamos. Bueno, y regresamos con muchísimo gusto para seguir compartiendo en esto que es tan importante. ¿Cuáles son estas habilidades? ¿Cuáles son estas actitudes que tenemos de cara a esto que queremos ser como personas, como cristianos, como hijos de Dios? Porque cristiano es el que vive como Cristo. De ahí el que seamos cristianos. ¿Qué de Cristo estamos viviendo? De estos hechos, de estas actitudes, de estos pensamientos que Jesús nos transmite a través de su evangelio, ¿qué de estos están siendo realidad en nuestro actual? Y para esto, pues cómo están enfocados nuestros pensamientos, como decías tú, nuestros impulsos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias del día a día, del aquí y ahora, porque pareciera que de repente nos quedamos como anclados al pasado, sufriendo por lo que, y tenemos como una memoria retentiva. Las mujeres tenemos mucha tendencia a esta, no sé si es memoria histórica o memoria histérica, sí, o las dos juntas, donde vamos como atrayendo cuando viene como un evento crítico, doloroso, y queremos como aclarar, de repente nos traemos como toda esa telaraña de todos los eventos pasados y pues no terminamos de resolver porque no estamos gozando ni disfrutando ni tratando de aclarar el evento del presente, sino que estamos anclados en el pasado, o muchas veces vivimos angustiados en el futuro por lo que pueda pasar, pero es que si le pasa, y es que si sucede, y es que si no tengo, y es que si no, y entonces como añorando aquello que es un futuro. Y además es un futuro, es un probable futuro o muy improbable que te genera una angustia que te paraliza en el presente. Exactamente. Entonces, cuando tengamos problemas, vamos buscando centrarnos en la solución. Y esto hablábamos en el segmento anterior, que está basado en tus fortalezas. Lo que estás haciendo en este momento te está ayudando a solucionar esta problemática o esta situación que estás viviendo en este momento. Y es muy común que repitamos las mismas acciones que no han funcionado, Sí. que no te han dado, que no han sido eficientes, que no han sido eficaces, y sigues teniendo las mismas acciones para resolver, y por tanto, si no se ha resuelto por tanto tiempo, quiere decir que no estás yendo por el camino adecuado, sino que hay que tomar otras alternativas para poder resolver. Esto es como cuando caemos en un bache, no sé, en la carretera y aceleramos y aceleramos y aceleramos, queriendo salir del bache, haciendo más de lo mismo, que es una locura, y que no salimos. Y es como precisamente haciendo uso de esto que acabas de decir, como mismo, cuando lo una mismo, llanta se atasca en el lodo, en el fango, y entonces gira y gira y gira queriendo salir, y cada vez se va hundiendo más y se va hundiendo más, y no puede salir de ahí porque cada vez se va hundiendo más en el mismo lugar, hasta que llegan un grupo de personas, levantan un poco el vehículo, le ponen una cuña o alguna estrategia para que el vehículo se levante un poco y entonces sí pueda como poder salir de ese hoyo. Pues muchas veces nos hace falta como esas estrategias para salir de ese fango, ¿no? Algo importante es hacer como una actualización de nuestra vida. Muchas veces queremos hacer lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres hacían, como que ser fieles a esta tradición. Vamos viendo, a lo mejor fue muy bueno para nuestros abuelos, que andaban en caballo a hacer algunas cosas, o tal vez para nuestros padres en una época no cibernética, pero hemos de evolucionar. Vamos haciendo una actualización. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué de la forma en que mis padres hacían esta solución de problemas es adecuado para este momento presente, para estas ideas, para estos hijos, para este contexto histórico? Y vamos haciendo esta actualización que es importante, y para eso hemos de utilizar nuestra mente sabia.
Sí, ¿y cómo poder discernir qué es lo adecuado? Pues bueno, por supuesto, pidiéndole a Dios, a la asistencia del Espíritu Santo para discernir, pero es un poco ver qué es lo que realmente te va a funcionar, qué es lo que realmente es lo adecuado para ese problema que quieres resolver y no perder de vista eso que quieres lograr, el propósito, ese propósito de vida o ese propósito de resolver alguna situación concreta que tienes en ese momento. No te disperses, como decíamos en esta querer mandar flechas para todos lados, sino lo que realmente te pueda llevar a ese foco, a esa puntería de lo que quieres lograr, ¿no? Y para esto requieres de apertura. Voltear a ver tu mente y tus pensamientos como tú quieras. Pueden ser nubes. Mira, ya va el pensamiento de la angustia, y aquí está el pensamiento de la preocupación, y aquí está el pensamiento de la ambición. Poner un poco de distancia, como si tú fueras un observador en un teatro o en una película. ¿Qué observas? Pon distancia si te es posible. Creo que eso es un factor fundamental. Aprender a observar lo que está pasando a mi alrededor. No solamente en mí, sino también en lo que está alrededor. Y todo lo que hay alrededor tiene un efecto, tiene un impacto en mi vida y en la vida de los que están conmigo. Y entonces aprender como a salir, como si tomaras una fotografía de lo que está sucediendo ahí, y entonces te sales un poquito y empiezas como a darte cuenta cuáles son todos esos elementos que están ahí, de las personas, de los objetos, de las situaciones, y entonces podrías incluso bajarlo a papel. Para que a lo mejor así, una vez que tú lo escribes y lo bajas, hay este sentimiento, este pensamiento, esta emoción, este deseo de a lo mejor de venganza, de querer, o el impulso de lograr, de sanar ese corazón herido. O sea, te sales un poquito y vas anotando y vas escribiendo todos esos elementos que están ahí en esta disposición para observar desde afuera lo que está sucediendo. Y es un poco como una meta observación, es decir, como abuelo de pájaro, como un águila, pues, que es capaz de ver así como todo lo que hay alrededor, todos los diferentes sistemas o las diferentes lo que pasa en tu hijo, lo que pasa en tu esposo, en tu esposa, cuando tú actúas de cierta manera, cómo reacciona el otro, qué efecto tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasó primero? ¿Cuál fue el evento? ¿Cuál fue cómo reaccionaste o cómo reaccionó él? ¿Y cuál fue la consecuencia? Y entonces, cuando haces este análisis de esta conducta que hubo en el antecedente, qué fue lo que dio origen a la conducta, qué había antes y cuál fue la consecuencia después de lo que yo hice, puedes darte cuenta desde afuera observando qué es lo que está sucediendo y qué reacciones estás teniendo con la forma de actuar que tú tienes o que tienen los otros también. Así es, pero muy importante también es que estés con conciencia en el momento presente, en el aquí y en el ahora, tratando de hacer este análisis al que Grace les invita, y con desapasionamiento. Estos son los hechos. Claro, los sentimientos van a estar, los impulsos, los pensamientos, las creencias, las emociones. Pero una vez que las bajas al papel, que las bajas de aquí al papel, puedes tener un panorama mucho más desapasionado. Puedes leer qué es lo que está pasando y puedes actuar con libertad, pero con esta conciencia y con esta disposición en este momento presente de hacer este análisis que te va a llevar a comprometerte a una acción que para ti sea valiosa, con este camino que tú quieres seguir. Claro, y yo creo que puedes bajar como en un plano, así como en una línea. De tu lado derecho pones lo que tú quieres conseguir, de tu lado izquierdo pones lo que está sucediendo, estos pensamientos, estos sentimientos que te impiden, y luego ves un poco cuáles son las reacciones de esto que está sucediendo y qué es lo que quieres hacer, cuál es el problema, qué es lo que está detonando que ustedes pierdan la
paz o que pierdan, bueno, es el problema que tienen en concreto, y en base a eso, entonces, ¿qué es lo que pudieras hacer? ¿Qué está dentro de tus posibilidades? Pero que sea algo pequeñito, que sí lo puedas hacer, que sí sea factible para que puedas tener logros y tengas resultados en eso que quieres conseguir. Y creo que eso es fundamental. Y en estas habilidades, ¿cuáles son tus habilidades para relacionarte? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Qué actitudes tienes tú frente a esto que está pasando? Y identificarlas, nombrarlas, observarlas, para que tengas la autoridad, el señorío, para poder controlarlas y luego desde ahí con ellas ir en dirección, con esas fortalezas, con esas limitaciones que son parte de tu ser, con esas ir en esa dirección valiosa. Fíjate que yo quisiera hacer este ejercicio que nos estás proponiendo de manera como muy explícita. Yo les invito a que tomen una hoja de papel, pongan ahí un círculo. Este círculo divídanlo en 4 cuadrantes y en el cuadrante inferior vamos a poner qué es importante para ti. Vamos haciendo el ejercicio y vamos pensando que para mí es importante la familia. Y vamos ahora a este otro cuadrante inferior en la izquierda. ¿Qué emoción, qué actitud, qué de esta historia tuya te impide gozar plenamente de la familia? Yo puse aquí en este cuadrante, puse angustia. Vamos a pensar que esta es una persona cuya familia es muy importante, pero vive angustiada, vive preocupada. Y vamos ahora hacia el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué te parece si dejamos como en este espacio, mientras hacemos como este pequeño corte, les dejamos esta actividad? Que pongan de su lado derecho esto que es importante. Puede ser una virtud para fortalecer en familia, puede ser algo en concreto, tú lo puedes poner, y la comunicación en familia, lo que tú quieras, y luego de tu lado izquierdo, ¿qué es lo que impide lograr eso que tú quieres lograr? Y con esta reflexión hacemos un corte y regresamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Siempre que uno desea algo fuera de orden, inmediatamente pierde la tranquilidad del alma. Los orgullosos y los codiciosos nunca están tranquilos, mientras que los humildes y los pobres de espíritu viven en una paz muy grande. Un hombre que todavía no está bien mortificado interiormente es fácilmente tentado y vencido de cosas pequeñas y bajas. Un hombre de alma débil y en alguna manera todavía carnal, inclinado a las cosas sensibles, a duras penas puede contener totalmente los deseos terrenales. Por eso no está en paz el alma del hombre carnal, pero sí está la del hombre fervoroso y espiritual. www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Xochitl Radio, la radio que da vida.
Talita Kum. Levántate y anda. Continuamos. Queremos agradecer a estas personas que están acompañándonos en este programa, en específico Laura Gisela Flores Martínez, Elvira Lara Villar, Rogelio Mote, Lupita Pinal, Araceli Romero, Guadalupe Vera, Rocío Alejandra Ramírez Cabrera, José Vázquez. Muchas gracias por los corazoncitos. Y también a estas personas queremos agradecerles a quienes ven nuestros programas en YouTube a través de Xochitl Radio. Y también a Charo Urdi, que también ha estado presente, a Pati González, a Juan Ángel, a la familia López, que nos ve desde El Salvador, a Edith Alarcón, a Dulce María también, a Susana Suárez, a David Méndez, y bueno, a todos los que con entusiasmo pues comparten también con nosotros este espacio. Y para seguir esta reflexión queremos pues un poquito como bajar a cuál es el problema, definir el problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, si ya hiciste este pequeño ejercicio de identificar cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres lograr, y ya te diste cuenta cuáles son esas dificultades que se presentan, cuáles son esos pensamientos que te detienen para lograrlo, qué dificultades son las que tú encuentras y cómo actúas de cara a estas dificultades. ¿Qué es lo que haces para resolver? Exacto. Que entonces en el cuadro superior de tu izquierda, como el cuadrante del que nos hablaba Rocío, vas a colocar en este cuadrante superior izquierdo, vas a poner qué es lo que te pasa, qué es lo que haces cuando vienen a ti estos pensamientos de dificultad. Haz de cuenta como si esta persona de las que yo les hablaba hace un ratito, ¿qué hace cuando está angustiada? Hay quien llega al activismo, entonces es como ver esta película, ¿qué pasa cuando hay esta dificultad? Y vamos a pensar, como les digo, se pone a arreglar la casa, se pone muy prolija con todas las cosas, empieza a ser muy mandona. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actitudes, qué acciones te vería yo haciendo si estás bajo el influjo de esta emoción que te está molestando? O de esos pensamientos, o de esos recuerdos, de esos resentimientos, de esos impulsos, de ese enojo, o de eso que te impide la comunicación. Por ejemplo, si tu valor fuera lograr más comunicación o una comunicación asertiva dentro de tu familia para que puedan comunicarse de manera más fácil de entenderse, pues cuáles son esas dificultades que encuentras, y entonces cuando esas dificultades aparecen, ¿cuál es el efecto? Como si lo vieras en una película, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es esa reacción que tienes cuando no puedes lograr esa comunicación y qué sensaciones vienen a ti? ¿Y cuáles son estos resultados cuando actúas de esa manera? Puede ser que estés resolviendo, que estés actuando con cosas que de cierta manera a corto plazo te resuelvan. Puede ser a lo mejor que reacciones comiendo, o que reacciones bebiendo alcohol, por ejemplo, y que a lo mejor de momento se te olvida, pero ¿y la cruda? O el dinero que gastaste que le pertenecía a lo mejor pues no sé, a arreglar la casa, o que era un dinero que a lo mejor tú podías haber usado de manera diferente para darles a tu familia, no sé, algo importante. En fin, ¿cómo estás utilizando, pues, cómo estás desahogando eso que vas experimentando? O también igual, ahorita que hablabas de esto, con Netflix, por ejemplo, mucha gente ha evadido su vida y la vive a través de la televisión, ¿no? Distrayéndose para no pensar, para no contactar con estos problemas reales, porque es mucho más sencillo ver una película que se resuelve cuando la película se acaba, en lugar de ver qué está pasando con mi vida, cómo estoy evadiendo, qué costo está teniendo, cómo te estás vinculando o no con tu familia. Y de momento te distraes y pasas el rato, pero al final no resolviste. Y entonces a la larga se va haciendo como más crítico, más grande el problema. Entonces finalmente, de momento a lo mejor resolviste,
porque no enfrentaste y te sentiste tranquilo, pero enseguida la angustia se vuelve más fuerte, ¿no? Entonces el problema sigue y sigue y sigue ahí haciendo ruido, ¿verdad? Entonces, de ver cuál es el costo y cuál es el beneficio de hacer lo que estoy haciendo. ¿Está dirigido a lograr lo que yo quiero? ¿Mi propósito de vida es claro? ¿Qué me implica? ¿Qué evado? ¿Desde dónde hago lo que hago? ¿Hay pureza de intención? Y eso es bien importante, ¿no? Como revisar cuál intención tengo para hacer lo que hago, hacia dónde quiero llegar con ello. Tener claro que la intención sea limpia, porque yo creo que siempre tenemos una intención, como ya decía Jesús mismo, pues su intención era salvarnos, redimirnos, pero es una intención purísima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de nuestras acciones? Que cuando la intención es limpia, pues también te da libertad, pero realmente, por muy limpia que sea la intención, si no te está funcionando para lograr eso que es tu proyecto de vida, tu sentido de trascendencia, porque puede ser que te sientas muy realizado como persona, pero no eres una persona que se construye a sí mismo de manera solitaria, individual, porque hemos sido llamados a la relación con los demás, para estar en armonía con los demás. Si estás dentro de una familia, pues obviamente que tu parte de responsabilidad es contribuir para que la armonía suceda en ese ambiente, porque de una o de otra manera, si no hay armonía, pues por supuesto que tiene un efecto en tu vida. Claro, y cuando estamos con nuestra familia no siempre todo es miel sobre hojuelas, ya lo decíamos antes, ¿no? Y hay que resolver los conflictos que surjan. En muchas ocasiones es por cansancio que las figuras de autoridad o los padres no reaccionan de una manera adecuada, ¿no? Puede ser cansancio, puede ser preocupación, puede ser miedo, desapego incluso, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cómo podemos resolver estos conflictos que se presentan en la familia. Y se nos proponen 3 maneras. Sí, por supuesto. Y yo creo que es bien importante que identifiquemos precisamente cuál es, una vez que tengamos bien clarísimo hacia dónde queremos llegar, pues tenemos como ciertas tendencias de reacción, ¿no? Hay como este tipo de reacción que impone y que quiere luchar con violencia, con autoritarismo, con dominio sobre el otro, incluso a golpes, con violencia, porque lo mando lastimando incluso verbalmente, y así quiere resolver los conflictos y así quiere que sus objetivos o su proyecto personal se realice, y esto no se vale porque no podemos pasar por encima de los demás. Entonces, ni aunque la causa sea buena, ni aún así puedes pasar por encima del otro. No se trata de imponer, se trata entonces de compartir. Y entonces tenemos otra manera de resolver. También es esta tipología que no se define, que no deja claro, que bueno, como quieras, que no manifiesta, que no tiene límites, y que como no tiene límites muchas veces prefiere huir. Es el que decide que otros decidan, porque de esta manera evade una responsabilidad que per se le corresponde, ¿no? Por ejemplo, a los padres, en el caso de las familias. Entonces, es esta persona que aparentemente es muy buenecita, aparentemente es muy, muy light, muy buena onda, pero en realidad está evadiendo aquello que le corresponde. No afronta, no resuelve, no participa, y finalmente termina sintiéndose mal, porque no está siendo ella misma, no está aportando su esencia, y termina sintiéndose también utilizada, porque está obedeciendo y siempre haciendo lo que los otros dicen, y finalmente pues ella misma o él mismo no se siente tampoco integrado o parte de, porque va incluso contra sus propios derechos. Esta persona que deja que los demás decidan, o que trata de evitar, que trata de evadir, que trata de no ser responsable con lo que le corresponde, finalmente termina también siendo afectada.
nada. Así es. Entonces lo que se nos propone es que razonemos con todas estas potencialidades maravillosas que poseemos los seres humanos, con esta inteligencia, con esta voluntad, con esta capacidad de amar, con esta libertad, y vamos a comunicarnos para tomar acuerdos, compromisos, para resolver. Hay que era un rito que a mí me gusta, yo solía dejárselos a las familias, en donde cada miembro de la familia, empezando por el más pequeño, habla durante 3 minutos y dice lo que siente, lo que quiere y lo que necesita. No necesariamente se concede, pero es darle voz a todo mundo, Claro. que no estamos muy habituados, ¿no? Porque de repente es esta posición patriarcal o matriarcal que nos impide acercarnos a los demás. Sí, y como decíamos, los niños tienen tanta sabiduría y hablan de tal manera, ellos no tienen como este prejuicio y creo que a través de ellos podemos también encontrar como mucha sabiduría para poder incluso darles voz, para que ellos se expresen, ellos manifiesten. Desde luego que quien tiene la responsabilidad de orientar y conducir tendrá que tomar las decisiones, pero siempre a partir de la participación de todos, donde la suma de las partes no es lo mismo estar todos juntos que la suma de las partes. Por ejemplo, un reloj no es lo mismo que pongas todas las piezas ahí sueltas a el engranaje donde cada pieza hace su propia función para marcar el tiempo y para irnos guiando en el tiempo. Entonces, lo mismo pasa en la dinámica de la familia. Cada miembro de la familia, sea cual sea su rol, el lugar que ocupe, todos son igualmente importantes y cualquier decisión que se tome es muy valioso darles voz. Y para eso es súper importante que se programe un espacio, lo que yo llamo el espacio vital. Es decir, lo que le da vida a la familia es ese tiempo de compartir y de escucharse todos en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que les gustaría, en esos anhelos, en el compartir la intimidad. Y esto sería como este propósito hacia dónde hay que dirigir las acciones. Y muy importante, reglas muy sencillas. Cuando el otro escuche, véanle a los ojos. No se distraigan con el celular. Traten de escuchar realmente con el alma, con el corazón, con todo su ser. Y si se distraen, se vale decirle, sabes, me perdí un poquito, ¿me puedes volver a decir esto que es tan importante para ti? Y claro, yo creo que cuando la persona es más importante, pues el teléfono pasa a otro espacio, ¿no? Hay momentos para el teléfono y cuando estás con la persona, con la familia, creo que es momento de estar es tan difícil hacer coincidir que todos puedan estar juntos porque cada uno tiene su propio dinamismo, sus propias ocupaciones y responsabilidades. Entonces, cuando el tiempo de familia se ha reservado para compartir en familia, yo creo que lo más sano es que en ese momento el teléfono esté puesto en otro lugar, para que así su espacio se pueda vivir intensamente, dedicándose, observando lo que cada uno comparte con respeto y dignidad, como un santuario. Es el santuario que hace sólida a la familia, incluso si lo pueden poner con una oración antes y después, pudiera ser maravilloso. Y bueno, ya tenemos más temas que tocar, pero tenemos que ir a un corte y volvemos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. En Apóstoles de nuestro tiempo, el padre Antonio Márquez nos habla sobre la corrección fraterna. Hoy abordaremos el tema de la corrección fraterna. Hemos de tener en cuenta siempre que vayamos a corregir a alguien, hacerlo como Dios manda. No olvidemos que se trata de un hermano que corrige a otro hermano. Hay ocasiones en que se torna complicada la corrección porque puede ser mal recibida.
y el resultado pudiese ser más bien complicado. Por ello, la corrección fraterna debe ser encomendada a Dios. Se recomienda por ello orar antes por aquella persona a la que vamos a obsequiar este regalo de la corrección fraterna. En la oración solicitamos a Dios la palabra y el gesto oportuno para intervenir adecuadamente con el hermano a quien amamos. Para poder corregir, obviamente que además de la gracia se requiere el atrevimiento, es esta valentía especial del Espíritu Santo que nos permite arriesgarnos, ¿verdad? Y junto con esta valentía se requiere también la humildad, recordando que también nosotros podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos y en algún momento necesitamos quien nos corrija. Hemos por ello de corregir como nos gustaría que a nosotros nos corrigieran. Necesitamos por ello pues la valentía, la humildad, pero también la armonía de vida, llamada también coherencia, de tal manera que la fuerza y la autoridad provenga de un testimonio de vida de la persona que corrige también. Recordemos que Dios nos corrige de diversas maneras en su palabra, también a través de nuestra propia conciencia y de nuestra propia inteligencia, pero nos ha dado hermanos también para ello, hermanos que nos corrigen y hermanos a quienes corregir. Nunca olvidemos que la corrección fraterna es medicinal. Es importante tener en cuenta que la medicina sabe fea pero cura. Ordinariamente una persona que es corregida no siente mucho agrado, pero si lo toma con madurez y lo asimila en la oración y con armonía, le traerá muchos beneficios en la vida. Tener quien nos corrija y a quien corregir siempre será una gracia y un buen don de Dios. Este segmento fue presentado por Xóchitl Radio de María Visión en tu emisora. Teléfono en cabina desde México 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 5233 3770 1827. Xóchitl Radio. Vívela. Talita Cum. Levántate y anda. Continuamos. Y regresamos con muchísimo gusto para seguir compartiendo y bueno, pues como ya decíamos, es la importancia de este espacio vital para compartir en familia, para poder mencionar esto que nos agrada, que nos hace bien, para reconocer, agradecer tantas cosas buenas que hay, porque no estamos habituados a reconocer y agradecer. Y si abrimos espacios para fortalecer todos esos bienes que nos damos como familia, creo que podríamos revitalizar la relación y fortalecerla cada vez más. Y luego, pues también mencionar aquello que nos está afectando y para ello, pues la corrección fraterna es muy importante. Como ya nos decía el Padre Antonio en la cápsula que hemos escuchado, que es súper importante que haya alguien que nos esté observando y que esté señalando dónde estamos fallando o qué es lo que nos está afectando para poder realizar o ser la persona que anhelamos ser. Y tener el privilegio de poder contar con ello es una bendición. Claro que no nos gusta que nos corrijan, por supuesto. Exacto, o sea, estar muy atentos a que el ego no bloquee esta parte virtuosa porque nos sintamos atacados, ¿no? Para ello necesitamos hacer esta corrección, si nosotros la estamos haciendo en el momento adecuado, porque esto causa muchos problemas en los matrimonios, claro. ¿no? Queremos resolver todo 5 minutos antes de que el esposo se vaya. Entonces hay que buscar lo que es el momento adecuado, claro. Oportuno, adecuado, con el tranquilidad, el tono en adecuado, la forma adecuada, claro. en una forma clara, concreta,
congruente, sin acusaciones, con hechos muy concretos, porque estamos en vistas de una solución a aquello que nos está... Y no perder de vista que lo que queremos es resolver, no escupir, no escupir el enojo, sino para resolver. Cuando tú puedes marcar, cuando tú actúas de esta forma, cuando tú haces esto, a mí me pasa esto. Y entonces tú haces referencia a lo que a ti te pasa cuando eso sucede, y para que tú encuentres equilibrio, podrías poner en la mesa o podrías proponer qué te ayudaría para poder mejorar la relación. Y desde como una propuesta para que tu hijo, tu esposo, tu esposa puedan tomar de ahí acciones concretas y juntos puedan sumar para que la relación sea más sana. Pero es muy, muy importante. Ya hemos hablado de los porcentajes. El 7% es el contenido de lo que dices, el 58% es el lenguaje corporal con el que lo dices, y el 33% es el tono de voz que utilizas. Entonces, muchas veces no es la palabra en sí misma, sino el tono de voz que utilizas y la forma en el momento que lo dices y con el lenguaje corporal con el que lo estás diciendo. Estas estrategias, estas habilidades para comunicar asertivamente son fundamentales. Claro que todos tenemos cosas que tenemos que corregir, porque el que se sienta limpio que tire la primera piedra. O sea, exacto. Yo creo que todos, como dice San Juan, todos, en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 11, que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento este pasaje que toca nuestras fibras, ¿no? Porque como Jesús, que estaba limpio, ni siquiera él fue capaz de juzgar a la mujer pecadora. Y entonces cuando pregunta, el que se sienta limpio que tire la primera piedra, a esta mujer que por la cultura se le consideraba pecadora, adúltera, que eso estaba muy castigado en ese momento, en ese contexto histórico. Sin embargo, Jesús no la juzga y le dice: vete y no peques más. Entonces, con ese amor tan grande de él, que era limpio, sin embargo, ni él fue acusador, simplemente invitó a una acción de amor. Entonces, nuestra misión es precisamente señalar aquello que no nos hace bien, pero en un lenguaje adecuado. Así es, y tomar mucha conciencia de que todos nos equivocamos y actuar no desde la culpa, sino desde la virtud, desde aquello que va a crecer, que va a florecer, que va a mejorar, y no desde la culpa. Te voy a servir porque a lo mejor no estuve para ti en algún momento que me necesitaste. Esto, la acción seguirá siendo buena, pero ¿desde dónde viene? Entonces, perdónate por equivocarte. Todos lo hacemos, todos los días y muchito, pero hay que tener conciencia. Sí, como te decía, como les digo yo al grupo de compañeros en las clases, les digo, no somos tan buenecitos como pensamos. La verdad es que siempre tenemos algo que pulir. Y pues esa es nuestra tarea, precisamente, darnos cuenta, monitorear nuestras acciones, y si los demás nos ayudan a monitorearlo, pues eso es una ayuda muy importante, ¿no? Okay. Promover esta conciencia, estar abiertos, porque no hay manera, o sea, nosotros muchas veces estamos tan habituados a estas maneras de actuar que para nosotros están como normalizadas, pero para los otros no. Así es. Y otra idea que a mí se me hace muy importante es que el dolor existe, pero cómo sufrir el dolor, esa es tu opción. Entonces vamos haciendo un análisis en el aquí, en el ahora, en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué propósito tengo? ¿Con qué disposición estoy en este momento, en el aquí y en el ahora? Un ejercicio que pudiera servir, no sé, a las amas de casa, por ejemplo, es cuando estamos lavando los trastes. Tomamos el jabón, tomamos el agüita, limpiamos, pero con total conciencia.
Yo me di cuenta que no lo hacía cuando tomé un té y deshice la bolsita adentro. Ni siquiera me había dado cuenta que no había sacado la bolsita del té. Entonces, ¿qué tan presente estoy en el presente? Y yo creo que eso es un factor que también tenemos que despertar, ¿no? Despertar la conciencia, darme cuenta de que me doy cuenta, porque vamos como en el automático, ¿no? Sí. A una velocidad, incluso el velocímetro, a veces pareciera que vamos por la vida a no sé a cuántos kilómetros por hora, no sé, la velocidad que ni siquiera percibimos lo que hacemos y vamos como aventando flechas, como ya decíamos desde el principio, tirando flechas para todos lados, a lo mejor con mucha energía, a lo mejor sí vitalizados, pero tirando a destajo, ¿no? A destajo, tirando el parque y tirando, pues desperdiciando los recursos físicos, los recursos emocionales, los recursos espirituales. Y a mí me impacta mucho la promesa que le hice a mi esposo. Cuando nos casamos, cuando yo recibí las arras, yo asumí la responsabilidad de administrar todos los bienes que Dios nos daba y sigo con esa responsabilidad. Todos los bienes que Dios nos da día a día, yo asumí la responsabilidad de administrarlos y eso es una promesa para siempre. Entonces, todos esos bienes que tenemos como esposos, como personas, como familia, tenemos la responsabilidad de administrarlos. Exactamente, administrar lo que tienes y en la velocidad adecuada. Ahorita que tú estabas hablando, yo me puse a pensar, cuando voy en la carretera y voy a más de 100, 120 o lo que sea, yo no estoy viendo qué es lo que está pasando. Cuando voy pausado, puedo disfrutar y puedo ver el contexto, puedo ver el panorama, puedo ver la situación. Hay que hacer una pausa, es muy importante. Y creo que habituarnos a eso precisamente es como, a ver, más despacio con esto que ocurre, porque cuando estamos enojados, cuando estamos emocionados, a veces hasta en nuestro tono de voz lo dice, ¿no? En este acelere vamos diciendo y entonces escúchate cómo vas diciendo lo que vas diciendo. Obsérvate cómo vas actuando lo que vas actuando. Y bueno, tenemos también, entonces están aquí diciendo Flor que Vélez, también Flor hola. Vélez también está con nosotros. Gracias por seguir sintonizándonos. Y queremos entonces enfatizar esto, qué importante es poder estar presentes con conciencia plena de lo que vamos diciendo. Incluso, fíjate, a mí me pasa bien curioso porque a veces cuando estoy dando alguna clase o algún tema, hasta en los mismos programas que hacemos, pareciera que Dios me habla, me voy escuchando a mí misma y Dios me habla. Se escucha, no sé cómo se escuche, pero yo voy aprendiendo también de escucharme. Es decir, me va reforzando en esto que voy diciendo y me va comprometiendo a ser verdaderamente más congruente con esto, porque Dios nos va inspirando sí, incluso a través de estas acciones sencillas que vamos haciendo y no desperdiciemos estas inspiraciones que Dios nos va dando. Y bueno, cerrando este tema, vamos viendo si has estado pensando cuál es tu propósito en la vida y a qué te comprometes a hacer precisamente para lograr este propósito que es trascendente, que no se va a quedar en esta tierra, que va a vivir a través de las generaciones, porque aunque nosotros nos volvamos polvito, lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto. Claro que sí, y yo creo que esta pandemia nos ha sensibilizado a que estamos de paso. No perdamos de vista esto, no perdamos esta sensibilidad de darnos cuenta que solo estamos de paso, que estamos de manera temporal y que aprovechemos cada momento de nuestra vida de la mejor manera. No nos enfoquemos en tonterías que no valen la pena. No dejemos que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón se contaminen. Si te das cuenta que estás alimentándote con pensamientos de rencores, de recuerdos negativos, hazte un alto y redirige tu tren, tu moto, tu vehículo, tu corazón hacia un enfoque positivo y poco a poco
si vas habituándote a observarte qué modalidad estás sumando o restando. Yo hago como un ejercicio de la batería esta, ¿no? Esta energía positiva y esta energía negativa que siempre están ahí, que nos mueven, y entonces qué tanto le vas enfocando, qué tanta energía positiva, qué tantos pensamientos positivos que te construyen, que te nutren, estás metiendo como a tu pila, ¿no? A tu vida, a tu estilo de vida, y qué tanto eres también generador de esta virtud, de esta reciprocidad positiva, y dejar de lado esto que no te nutre. Y además la ciencia nos dice desde la psicología positiva que cuando tú vives en clave de agradecimiento, de felicidad, sin dejar de ver el dolor y el sufrimiento, tu vida puede aumentar 10 años y tiene sentido porque tu cuerpo se siente fortalecido, porque tú te sientes plena o pleno, porque estás viviendo, no sobreviviendo. Exacto. Yo creo que el estar disfrutando de lo que va surgiendo, de lo que Dios nos va regalando, nos permite precisamente poder como tener calidad de vida, y es una elección. Nosotros lo elegimos porque Dios está siempre ahí, los dones están siempre ahí, las personas con las que convivimos están siempre ahí. Nosotros elegimos cómo queremos vivir con ellas y de nosotros depende. Así que la invitación está abierta, nosotros te dejamos estas ideas, tú compártelas con tu familia y nútranse de lo positivo, de lo que pueden construir juntos para que esto se haga cada vez más fuerte entre ustedes y vayan sumando todo lo que les puede dar y aportar a su vida. Tenemos a Griselda García, que nos saluda y nos escucha, y por supuesto de nuestra parte también les saludamos y les ponemos en la oración a todos quienes amablemente nos mandan sus mensajes tan de agradecimiento y de estar ahí presentes, de compartir, y que esto que nosotros compartimos aquí con ustedes, pues ustedes a su vez también lo compartan con otros, y vayamos haciendo como este espiral ascendente para que todos vayamos construyendo en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros ambientes, un estilo de vida que sea verdaderamente trascendente. Y la invitación está, si estás viva, vive, y vive con tus pies en la tierra y con tu mirada en el cielo. Vamos trascendiendo, vamos buscando este propósito. Y agradecemos también a Mari Martínez, quien nos escucha. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en este programa o que más adelante lo verán a través de YouTube, a través del programa de Xochitl Radio, a través de Facebook. A todos les agradecemos y les invitamos a seguir sumando para un mundo mejor, que todos somos responsables de este momento, de esta etapa de nuestra vida, y si estamos aquí es porque Dios así lo ha querido y estamos para una misión concreta, un llamado al amor en esa vocación concreta que tú has elegido o que Dios te ha llamado y tú has respondido, y desde ahí, como matrimonio, como persona, como familia, donde quiera que estés, pues da lo mejor de ti y siempre seguramente se devolverá para ti también muchas bendiciones. Y te agradecemos y te esperamos el próximo lunes en tu programa Talita Cum. Alcanzaron a disparar hiriendo. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Cum, levántate y anda. Gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. Derechos reservados. Xochitl Radio 2022. María Visión Networks.